¿no es cierto?, al quintal de señor Portado. Pero quería tomar un tema que dijo Juan Carlos que me parece muy interesante por el acervo cultural que existe en Perú, de que Chile estaba preparado para la guerra. La verdad es que no. El ejército chileno al 1 de enero de 1879, de general a tambor eran 2.994 hombres. ¿Comparado con? ¿Más o menos? Si yo no me recuerdo, Bolivia tenía 2.200 y Perú 5.700 o sea, y algo. inferior numéricamente de manera visible. Visible. ¿Ya? Entonces, nuestras fuerzas más estaban en el sur, estaban en toda la frontera con la Araucanía, con todo el conflicto hasta el día de hoy con esa magnitud de fuerza, si se hubiera preparado Chile, hubiera sido otra, ¿no es verdad? Yo hubiera hablado, sí, si hubiera sido distinta y mayor, de una preparación previa y de un Chile que necesitaba la guerra para ganarse estos territorios y esa riqueza, digamos. Exactamente. Tú, pues, entre otros argumentos, descartas esa preparación de Chile por esa razón, digamos. Exactamente. Porque la preparación militar no era tal para enfrentarse eventualmente. O sea, no, el ejército no era nada... Perdón, disculpa. La naval no era para nada débil, o sea... Es que lo único que estaba armado era el tema naval por el conflicto con la Argentina. Perdón, la naval, Argentina, claro. La naval no solo éramos mucho más poderosos que el Perú con la naval. Claro. De hecho, la armada chilena en aquellos días debe haber sido la segunda más importante dentro de Sudamérica. Sí, claro, después de Brasil. De hecho, la primera parte de la guerra del Pacífico, que es la campaña naval de Chile, la agarran, o sea, obtiene victorias muy rápidamente. Pero ese no es el punto. Porque resulta de que una de esas naves está haciendo en venta. O sea, estábamos vendiendo una nave en aquel minuto. O sea, eso si tú te estás preparando una guerra, no estás vendiendo una nave, digamos. Juan Carlos. Sí, a mí lo que me llama la atención de este tipo de discusiones es cómo estos eventos siguen teniendo repercusiones en los sentimientos y las representaciones que tiene la gente. Por supuesto. Si hoy día nos preguntáramos sobre la guerra de Siria, quién hizo qué, quién comenzó, quién tiró el cohete, no hay forma de saberlo. Yo creo que esto es parecido. Yo respeto a los historiadores, no lo soy, pero la verdad que me parece que ha pasado por mis manos también algunos estudios históricos donde al final uno puede... Esto es como el derecho, uno puede demostrar una cosa o la otra, ¿no? Entonces yo me pregunto si la verdad... está bien, cada historiador que defienda la mirada que sus fuentes y la interpretación de sus fuentes le da, pero objetivamente la gente se mueve en función a otras miradas. Pongamos un ejemplo, por ejemplo el Huáscar, que Carlos es el súper experto. Un poco, cuando yo me vine a vivir a Chile, claro, yo descubrí, era raro, este no es el mismo barco. En Perú se nos enseña que el Huáscar era más o menos como un cascarón de nuez. Una cosa súper débil que gracias a la pericia, heroísmo y lo que fuera de sus marinos, y sobre todo de Grau, logró tales proezas. Y cuando uno viene a Chile, y me ha pasado ir a museos y verlo, y conversarlo, no sé, pues era el transbordador espacial, era... Comparado con... Era el Enterprise, ¿no? Imagínate. Entonces, tú dices, bueno... Claro, no es el mismo barco, dices, porque las verdades se construyen. Sí, claro. Y yo creo que al final lo que importa en las reacciones de las personas y de los países, muchas veces, es más la representación y la interpretación que la verdad. Entonces... Sí, yo creo que hay datos para un lado, para el otro, porque además las fuentes también son fuentes que tienen un origen y un sesgo, es decir, no existe la fuente totalmente objetiva. Entonces yo creo que hay un trabajo histórico ahí. A mí personalmente lo que más me interesa, y es un poco lo que escribí, es qué es lo que pasa hoy, cómo la vivimos, cómo la sentimos. Ningún chileno que va a Perú, aunque vaya a Tacna a comprar o a hacerse los dientes, ¿no? Que va todo el mundo. O ningún peruano que viene a vivir a Lima, no sé, a Lima, a Santiago, en la Plaza Ama, en la Catedral, donde sea, no deja de sentir que está atravesando algo más que una frontera. Está atravesando un sentimiento, está afrontando de ambos lados prejuicios, de ambos lados. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque hay 130 y algo años de por medio, digamos. Han pasado más de una o dos o tres generaciones y eso debería haber ido amainando, que seguramente ha ido pasando un poco, pero tú tienes... Yo creo... Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando a mí me invitaron a escribir, yo dije, bueno, ¿qué voy a escribir? La verdad, yo no escribo de estos temas usualmente. Pero traté de conectarme con esa sensación básica. Y esto es como las peleas de hermanos. Porque en realidad son, y por eso agarré la imagen de las dos estatuas, que son como hermanas, porque
cuando uno se pelea... Podríamos contar esa historia. Sí, bueno, las peleas de hermanos tienen esta cosa en que le guardas rencor al hermano, te queda el encono, te queda la cicatriz. Yo tengo una cicatriz que me sacó mi hermano. Pero después viene la mamá y te dice, no, pero es tu hermano, tienes que querer. O sea, uno sabe que tiene que quererlo. Entonces, hay una cosa sucia que va quedando en el fondo. ¿Por qué? Pero además, yo creo que también hay un tema institucional. La guerra del Pacífico... Ajá. Es la guerra en la que se constituyen, creo yo, en el imaginario republicano de los dos países, los militarismos. Es decir, es en esa guerra en que se construyen, ¿no?, fuertes sentimientos militares que se prolongan hasta hoy. Una de las cosas que le pasa a estas dos estatuas es que, claro, alrededor de dos estatuas, en una victoria, ¿qué hay? Militares dando vueltas, tocando trombones, cantando himnos de guerra. Entonces yo creo que también una de las cosas que mantiene vigente este tema es el militarismo a los dos lados, el gasto militar, que por ejemplo en gran medida se sustenta en la idea de que en algún momento hay que tomar revancha de un lado, a eso me refiero. Y del otro lado hay que defenderse porque van a tomar revancha.